las cosas no están avanzando como queríamos, ¿no? Si alguien ha salido a correr o ha salido en bici, pues como que nota que cuesta un poquito, ¿no? Y es que tenemos que tener muy en claro que lo que hemos estado viviendo nosotros en casa puede haber estado pasando lo que se llama un síndrome de desentrenamiento. ¿Okay? Así como existe el entrenamiento en el cual nosotros intentamos mejorar nuestras capacidades, ocurre también un desentrenamiento. El desentrenamiento es lo que estoy diciendo, básicamente el que disminuyan nuestras cualidades, nuestras capacidades físicas por diferentes razones. La más frecuente, y es la que seguramente nos ha pasado a varios, es porque hemos disminuido nuestro entrenamiento específico. ¿Okay? Entonces, se habla de desentrenamiento un desentrenamiento corto, cuando este periodo en el que disminuimos nuestro entrenamiento es de 4 semanas y un desentrenamiento largo a partir de las 4 semanas. Por lo tanto, si mucha gente ha estado sin entrenar pues 2 o 3 meses su deporte específico, es totalmente normal, o sea, fisiológico, es una respuesta normal, que hayan algunas capacidades físicas que estén disminuidas. Ok, entonces, si uno sale a correr o a ir en bicicleta y se da cuenta pues que no llega a las pulsaciones a las que estaba acostumbrado, o mejor dicho, no llega a los vatios o a los ritmos que estaba acostumbrado, o las frecuencias cardíacas se disparan respecto a los mismos ritmos, pues esto es normal. Entonces, lo primero, como ya lo habíamos dicho en otras veces, lo primero es, bueno, hacer un alto en el camino y hacer una evaluación. Si tienes acceso a un experto en entrenamiento, a un médico del deporte o a tu entrenador, si lo tienes, pues habla con él. Y si no, tú mismo puedes hacer cierta autoevaluación que te va a ayudar a más que simplemente salir y a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué tiene que incluir esta autoevaluación? Desde mi punto de vista, tiene que incluir, por un lado, la parte de salud y, por otro lado, la parte de rendimiento físico. ¿Okay? Aunque ambas se interlacen, se integren en algún momento, es mejor que las separemos cuando hagamos esta evaluación. Desde el punto de vista de salud, ¿qué cosa tengo que ver yo? Bueno, si estamos en una epidemia, si estamos en una pandemia, lo primero que tengo que yo darme cuenta es que si me he enfermado o no me he enfermado, ¿ok? Si me he enfermado, y aquí vamos a empezar a responder nuestras propias preguntas, ¿no? Si me he enfermado y esta enfermedad, esta infección, la he tenido muy recientemente, y esto quiere decir menos de 2 semanas, no puedo hacer ejercicio, no puedo entrenar. Es mejor que espere y que al menos pase 1 semana estando totalmente asintomático para que pueda empezar a hacer ejercicio. ¿Ok? Esto siempre y cuando sea una enfermedad leve. También pasa con los asintomáticos. Si es que yo no he tenido ningún síntoma, pero me he hecho alguna prueba, ya sea la prueba rápida o las pruebas de inmunoglobulinas en sangre, en tubo de ensayo, si sale positiva, yo tengo que saber o intentar pensar si es que han pasado más de 2 semanas desde ese momento que pude haber estado enfermo, ¿no? Si han pasado más de 2 semanas, entonces ya puedo empezar. Si no me he enfermado y las pruebas salen negativas, también puedo empezar, pero ojo que como estamos en una epidemia, también puedo contagiarme. Entonces hay que salir siempre tomando las medidas que hemos estado hablando todos estos días, ¿ok? Lo de la distancia de seguridad, el lavado de manos y todas las cosas que hemos estado hablando en cuanto a los riesgos. ¿Qué pasa si me he enfermado y esta enfermedad ha sido moderada, he tenido una neumonía o incluso me han ingresado, me han hospitalizado? Ahí tenemos que hacer un paréntesis y entonces tenemos que realmente tener una evaluación médica, ¿ok? Por un especialista, por un neumólogo, por un cardiólogo o por un médico del deporte
que pueda hacerte una evaluación completa, análisis de sangre, un ecocardiograma, un electrocardiograma en reposo. Si se puede hacer una prueba de esfuerzo con todas las medidas, pues se hace una prueba de esfuerzo, ¿ok? Entonces, lo primero es saber la parte médica, ¿vale? Y luego ya las cosas que tienen que ver con el rendimiento. Y entonces esto lo tenemos que ir evaluando según cómo vayamos empezando. Lo más importante es saber que muchas de nuestras cualidades físicas van a estar disminuidas. Por ejemplo, se sabe que el consumo máximo de oxígeno, es decir, nuestra capacidad aeróbica, disminuye después de 4 semanas de desentrenamiento, disminuye alrededor de un 10 o 15%. ¿Ok? Entonces, no esperemos tener la misma capacidad si salimos a correr o salimos en bici, como estoy diciendo, porque va a estar disminuida nuestra capacidad. La frecuencia cardíaca, más o menos igual también. La frecuencia cardíaca puede estar más alta, hasta en un 10%. ¿Por qué? Sobre todo porque el volumen de sangre que nosotros tenemos disminuye, ¿vale? Y entonces, para nosotros poder mantener un mismo gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que sale de nuestro corazón minuto a minuto, necesitamos aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Necesitamos bombear más rápido para mantener el mismo volumen en todo nuestro cuerpo. Entonces, no nos desesperemos. Si aumenta nuestra frecuencia cardíaca, es algo que nuestro cuerpo necesita como parte de la readaptación que tenemos que hacer nosotros en este periodo. Pero si es que la enfermedad ha sido una enfermedad moderada o ha requerido una hospitalización, con toda la seguridad necesita una evaluación por el especialista. Si ha sido una enfermedad leve y hay la posibilidad de que te vea un médico del deporte, por supuesto, es lo mejor. Más todavía si has tenido evaluaciones previas. Por ejemplo, aquí muchos deportistas, sobre todo los federados, tienen evaluaciones anuales. Entonces, cada año les hacemos por lo menos un electrocardiograma de reposo. Claro, si tú eres basquetbolista o eres ciclista, triatleta, y hace un año te hicieron un electrocardiograma y en estas épocas has tenido el coronavirus, anda que te hagan un electrocardiograma, por lo menos dentro de todo, una evaluación médico-deportiva, para comparar si es que el electrocardiograma del año pasado es exactamente igual al de este año, porque si ha habido algún cambio, es muy probable que se deba al coronavirus. El coronavirus no solamente afecta, ya lo hemos hablado de esto en otras veces también, no solamente afecta la parte respiratoria, sino también la parte cardíaca. Entonces, cuidado con estas alteraciones que podemos nosotros tener, padecer, y entonces por eso es que tenemos que tener esa evaluación. ¿Ok? Entonces, lo ideal sería que tengas una evaluación por un médico especialista. Doctor JJ, ¿qué actividades deportivas recomendaría usted para iniciar después del confinamiento? ¿Qué tiempo? Esto va a depender mucho de cada deporte, ¿ok? O sea, no es lo mismo la readaptación deportiva de un corredor que de un futbolista o que de un escalador, ¿vale? Las adaptaciones que hay que hacer son muy diferentes. Cualquiera de estos 3 deportistas que he puesto en el ejemplo, seguramente si ha querido hacer bien las cosas, ha tenido que estar entrenando algo en su casa, sobre todo ejercicios funcionales, ¿no? Si no tenían ningún aparato dentro de su casa, pues al menos los típicos ejercicios de abdominales, de planchas, de sentadillas, squats, en general, ¿no? Varios de estos. Y con esto intentar que no disminuya tanto nuestras capacidades. Pero un escalador seguramente, dependiendo de dónde viva, seguramente en su casa no ha tenido la opción de escalar. Un futbolista no ha tenido la opción de tirar a portería, de hacer un tiro directo, o de hacer un pase largo, o hacer un dribbling. No ha podido, ¿no?
Un corredor, aunque haya tenido una cinta, una faja para correr en su casa, no ha tenido opción de correr en la calle. Y es diferente correr en una cinta que correr en la calle, aunque haya corrido dando vueltas en la sala de su casa o en el jardín. Es decir, todos hemos tenido limitaciones. Entonces, lo que tenemos que ahora hacer es plantearnos y decir, bueno, a nivel funcional, a nivel de rendimiento, ¿dónde estoy? Y a partir de ahí, empezar a trabajar para llegar a donde estaba antes o intentar al menos acercarnos a él, ¿ok? Tener en cuenta que así como disminuye el consumo de oxígeno, así como disminuye la cantidad de sangre en el cuerpo o que la frecuencia cardíaca aumenta, también cambian los parámetros metabólicos. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados a correr, por ejemplo, como un paso muy fácil, 6 minutos el kilómetro, y con eso nos aseguramos que más del 80 o el 90% del consumo de energía que estamos haciendo para esa carrera fácil, sea de grasa, sea de lípidos, probablemente si nosotros salimos ahora a correr al mismo paso, no vamos a gastar la misma cantidad de grasa. Al contrario, va a disminuir el consumo de grasas y va a aumentar el consumo de carbohidratos. Y eso está estudiado. Se han hecho estudios y he tenido oportunidad de leer que basta con 2 semanas de confinamiento para que cambien los umbrales metabólicos. Estoy hablando de umbral anaeróbico, estoy hablando de la concentración de lactato en el cuerpo. Es decir, a la misma intensidad de ejercicio que teníamos antes, podemos estar acumulando más lactato. Y no sé si todos tienen más o menos algún conocimiento del lactato, pero el lactato, para resumirlo muy fácil, el lactato es un parámetro que nos está indicando la acumulación de fatiga. ¿Ok? Y aquí hay muchas cosas controversiales, pero para resumirlo es esto. A la misma intensidad de ejercicio, si tienes una mayor concentración de lactato, es que estás acumulando más fatiga. ¿Vale? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Otro dato importante también es la edad. A mayor edad se pierde más capacidades. Por lo tanto, incluso hay estudios que comparan el No mismo... nos diga eso, pues, Doc. Ya estamos hechizos, Novoa, yo, todos aquí ya. Escucha. Al mismo tiempo de confinamiento, las personas entre 20 y 30 años pierden la mitad de lo que pierde una persona entre 60 y 70 años. ¿Ok? Nosotros estamos en el medio. Así que unos más, unos menos, vamos a perder siempre nuestras capacidades. Entonces, el periodo de adaptación que nosotros tenemos que plantear no puede ser menos de 3 semanas. ¿Ok? Si nosotros empezamos a entrenar ahora, como hemos empezado la semana pasada, tenemos que intentar mantener un plan de llegar a nuestro objetivo, que es nuestras capacidades de siempre, por lo menos en 3 semanas. Si nos tardamos 4 semanas, no pasa nada, o 6 semanas, no pasa nada, porque no hay ninguna carrera a la vista. Bueno, miento. Aquí ya se ha anunciado para julio, hay carreras de montaña. Hoy era la inscripción para la primera carrera en Barcelona, que es una carrera, además una carrera que se hace dentro de un hospital, se llama la cursa científica, la primera cursa científica, y se hace justamente para motivar a los enfermos del corazón a que ellos también tienen que hacer ejercicio. Lleva como 30, no sé si se cumplen 31, 32 años que se hace cada año esta carrera, y lo hace el doctor Serra-Grima, que es uno de los cardiólogos deportivos más reconocidos que existe aquí en Barcelona, y va a ser la primera carrera después del confinamiento, para que te des cuenta lo importante de la medicina del deporte aquí en España, ¿no? O sea, no podría ser mejor organizada que dentro de un hospital. Bueno, aquí es un hospital tipo Loaiza, ¿sabes? Estos que tienen muchos jardines, de edificios
antiguos, pero muy bien cuidados. Y entonces se hace, son 6 vueltas de 800 metros cada una. Y mucha gente lo hace caminando también, porque, como digo, hay muchos enfermos del corazón. Y es básicamente para motivar a la gente que haga ejercicio. ¿Okay? Mira, aquí hay un comentario interesante de Chizo Novoa que dice, me consta, porque el lunes él corrió en la calle y a pesar de entrenar en cinta casi todos los días en la cuarentena, quedó muy chancado 2 días. Mira, la gente que ha estado corriendo en su casa, en una cinta, tiene ventajas frente a que si no hubiese corrido, ¿vale? Pero eso no significa que puede salir a correr lo mismo que corría antes. Es decir, si tenemos que poner un número, y esto lo decía también porque también creo que fue Mechita la que preguntó, y bueno, ¿y cuántos kilómetros tengo que correr la primera vez que me dejan salir a correr? Y entonces yo le decía, bueno, hay que tomar en cuenta, y esto lo dicen los expertos que acaban de publicar una guía para la reincorporación al deporte. Ajá. Dicen que tienes que utilizar la menor intensidad de ejercicio que tú sabes que va a ser efectiva para ti. La menor. O sea, no es, bueno, voy a correr hasta que me canse, voy a correr hasta que ya no dé más. No, no, al contrario. Utiliza la menor que es efectiva para ti. ¿Ok? Eso es en cuanto a la intensidad. Y en cuanto al tiempo, porque tenemos que, sobre todo, tomar en cuenta estos dos parámetros, el tiempo es el 50%, 55%, máximo 60% de lo que tú estás acostumbrado a salir. Entonces ya no hablemos en kilómetros, hablemos en tiempo. Si tú estás acostumbrado a salir, pues antes salías, no sé, pues 8 kilómetros de 1 hora 10, ¿ok? Entonces, coge esa hora 10, coge esos 70 minutos, olvídate los 8 kilómetros, coge 70 minutos y sácale el 60%. 70 minutos, estamos hablando de 35, pues unos 40 minutos más o menos. Esa primera vez que tú salgas a correr, si has estado corriendo en tu casa, puedes salir 40 minutos, ¿ok? No importa lo que corras, que sea obviamente menos de 8 kilómetros, porque si antes lo hacías, menos de 4 kilómetros, es decir, que no sea exactamente igual a la intensidad con la que tú corrías antes, sino que sea una intensidad mucho más baja. Ahora, si tú no has estado corriendo en tu casa, aunque hayas estado haciendo entrenamientos funcionales, aunque hayas estado haciendo lo que sea, si tú no has estado corriendo, no puedes mandarte a correr 40 minutos la primera vez. Tiene que ser muchísimo mejor. Y piensa que vas a tener por lo menos unas 3 o 4 semanas que te necesitarás tú para readaptarte y para que todos tus parámetros de los cuales hemos hablado, el consumo máximo de oxígeno, los umbrales anaeróbicos y aeróbicos, la cantidad de sangre en tu cuerpo, la frecuencia cardíaca, todo esto empieza a disminuir. ¿Ok? Esto en cuanto a nuestras capacidades, en cuanto a la parte respiratoria, a la parte cardíaca, o sea, todo lo que es el sistema cardiorrespiratorio. Pero también no nos olvidemos que nosotros estamos corriendo o montando bicicleta utilizando huesos, músculos y articulaciones. Y esas articulaciones tienen tendones, tienen ligamentos, que no han estado acostumbradas al impacto o a los movimientos específicos que tiene cada deporte. ¿Okay? El futbolista, como decíamos, por ejemplo, puede haber estado corriendo en su casa y si es un futbolista de élite, probablemente tiene un caserón y puede correr en una cinta de correr o incluso puede tener una cancha de fútbol en su casa o puede haber estado corriendo ahí, pero seguramente no ha estado haciendo los movimientos específicos, los gestos deportivos específicos de su deporte. El otro ejemplo que poníamos al inicio, el escalador. El escalador igual, aunque haya estado haciendo entrenamientos funcionales, hay movimientos específicos con los dedos de las manos, con los brazos, con los pies, en los que se utiliza para escalar, que no los ha estado haciendo. Y por lo tanto, esto
puede traerle lesiones si es que no hace una buena adaptación. De hecho, si hemos estado más o menos al tanto de las ligas deportivas que han empezado a salir, la primera fue la alemana, se vio que en el primer partido de la liga alemana, de la Bundesliga, se multiplicó por 4 el riesgo de lesión. Es decir, esto ya está súper estudiado. Un futbolista que sale a un partido de fútbol tiene un riesgo de 0,27. ¿Okay? El primer partido de la liga alemana pasó de 0,27 a 0,88. Se ha multiplicado casi 4 veces el riesgo de lesión. Esto nos tiene que enseñar a nosotros que si un deportista de élite, con todas las cosas que tiene, con todos los recursos que tiene a su alrededor, de entrenador personal, de fisioterapeuta, de una superdieta, de un buen descanso, y que solamente se dedica al deporte, si este deportista ha aumentado hasta 4 veces en la primera competición, pues imagínate el riesgo al cual nos podemos enfrentar nosotros. De esas lesiones, la gran mayoría de lesiones son lesiones musculares y de tejidos blandos. Y ahí era cuando hablaba de tendones y ligamentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos tejidos. Para la gente que ya empezó a hacer algo en la calle, yo les recomiendo que no canten victoria todavía. O sea, si no nos ha pasado nada hasta ahora, no quiere decir que no nos vaya a pasar, ¿ok? Puede ser que estemos acumulando mucha fatiga a nivel de tendones y ligamentos y todavía no tenemos ningún dolor, pero si seguimos en la misma línea, podemos estar alimentando esa posibilidad, ese riesgo que tengamos una tendinitis o que nos hagamos un esguince o que tengamos una rotura muscular. Y a nadie le gustaría, supongo, no supongo, estoy seguro, a nadie le gustaría que después de 3 meses, que por fin podemos empezar a salir y a hacer deporte y todo, nos venga una lesión y tengamos que estar en nuestra casa cojos porque tenemos una lesión. Y dentro de esa situación, pues que no podemos ir donde un médico, ni un fisioterapeuta, ni nadie, porque estamos todavía en una situación de riesgo para que nos ayude en la recuperación. Así que mira, aquí Fernando Díaz, perdón que te interrumpa, Julio. Sí. Fernando Díaz dice, todo es progresivo. Entreno en trainer con bici, pero igual. Al subir las escaleras noto cierta agitación. Igual debe de ser comenzar a correr después de más de 3 meses. No olvidemos también que dentro de las cosas que pueden haber cambiado, y esto algunos más, otros menos, está nuestra composición corporal. ¿A qué me refiero? De nuestro peso. Ya va a empezar, doctor. Lo corto, ¿ah? No, pues, de nuestro peso, aunque no hayamos aumentado de peso, si hemos disminuido nuestra masa muscular y seguimos igual nuestro peso, lo que ha pasado es que hemos aumentado de grasa, ¿ok? Y si, al contrario, seguimos con nuestra misma masa muscular y hemos aumentado de peso, también podemos haber aumentado nuestro tejido graso. Intentar llegar a las mismas, a los mismos metas, a los mismos objetivos que teníamos antes, con un peso mayor, con una masa muscular menor, ahora mismo no lo podemos hacer. Y esto lo tenemos que tener muy metido en la cabeza. Claudia Guevara dice, la media de ganancia de peso en el confinamiento de mis pacientes son de 2 a 4 kilogramos y se han movido poco. Claro. Mira, Claudia es neumóloga y ella ve pacientes que seguramente ella no ve deportistas,
¿vale? ¿Qué pasa con estas personas? Sobre todo si son personas adultos mayores. Son las que menos han salido de su casa y las que más han intentado quedarse en su casa por temor. Por lo tanto, han perdido la poca masa muscular que tenía y han ganado mucha grasa. Y eso me pasa a mí. El 70% de los pacientes que yo estoy viendo ahora son resultado del sedentarismo y de la disminución del ejercicio que han estado haciendo. Y entonces hay muchos problemas. El endocrinólogo también seguramente ha visto que se ha disparado la glucosa o el colesterol en sus pacientes y esto lo conversamos entre los especialistas. A mí me viene gente con mucho dolor y a veces gente muy joven, ¿no? Gente que está estudiando. ¿Por qué? Porque se pasan todo el día sentados en una silla. Y entonces yo les digo, ¿pero por qué estás sentado estudiando? Bueno, es que tengo que estudiar. Vale, pero no tienes que estudiar sentado. ¿Dónde estudias? ¿En una computadora de mesa o en un portátil? Y la gran mayoría te dicen que un portátil. Y dicen, pues coge el portátil y ponlo sobre una mesa alta. Vete a la cocina, cambia de lugar, puedes caminar con un portátil, no te quedes sentado todo el rato. Y si necesitas estar sentado, tampoco no te quedes sentado en una misma silla. Si tienes una pelota de fitness, una pelota de una fitball o algo, intenta hacer siempre actividad. Pero claro, esto requiere un esfuerzo de pensar, un esfuerzo de ir contra lo que me lleva a mí, ¿no? A mí siempre me va a llevar el quedarme en mi casa, en quedarme en mi silla, en quedarme en mi cama, y siempre tenemos que hacer un esfuerzo para hacer algo más. Y esto de la zona de confort. Cuesta mucho. Sí, exactamente, sí. Y entonces esto es algo que tenemos que pensarlo. Si estamos nosotros pensando en que queremos salir a entrenar y queremos llegar lo más rápido posible a un buen entrenamiento, empieza por poco, empieza progresivamente. ¿Qué tan vertical, cuánto tenemos que hacer? Esto no hay una fórmula exacta. Esto va a depender de cuánto es capaz de tu cuerpo adaptarse al estímulo. Esto yo siempre lo repito, el entrenamiento es un estímulo y así tenemos que verlo. Mientras que reciba un estímulo en nuestro cuerpo, entonces vamos a encontrar respuestas. Vamos a encontrar respuestas siempre y cuando hagamos un descanso debido. Si no hacemos un descanso debido o si no hemos tenido una buena alimentación, estas respuestas van a tardar en llegar. ¿Ok? Entonces, aquí la carga que le ponga... Un momento, se congeló. Vengamos después del entrenamiento también es importante. La alimentación, la hidratación, aquí ya empieza a hacer calor. Entonces, son cosas que tenemos que tener muy en cuenta los que queremos volver otra vez a entrenar. Si hacemos entrenamientos, si hacemos deportes como correr por montaña, como deportes que requieren también de muchas otras cualidades, como puede ser el equilibrio, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho más, que probablemente hemos trabajado poco, ¿no? Muchos de los entrenamientos funcionales solamente se dedican al entrenamiento de la fuerza y tenemos que tener en cuenta que detrás de ese entrenamiento de la fuerza también tiene que haber un estímulo neuromuscular, un estímulo de equilibrio, de propiocepción, que también tenemos que ¿Cómo sería un entrenamiento de equilibrio, Doc? Mira, el entrenamiento de equilibrio hay que empezarlo por lo más básico y es simplemente ponerte de pie con lo que se llama un apoyo monopodal, es decir, ponerte de pie solamente sobre uno de tus pies e intentar mantener el equilibrio en esa posición. A partir de ahí, todas las cosas que podemos cambiar
para ir mejorando y cada vez ir estimulando nuestro cuerpo son importantes. El cambiar de un pie al otro, o el cruzar los brazos, o el intentar mantener el equilibrio con los ojos cerrados, o poner algo más difícil, ¿no? Hacer esto sobre un sofá, o sobre un cojín, o sobre la cama, o ir cambiando de superficie. Son muchas cosas que se pueden ir entrenando, utilizando también a veces materiales de mi mismo deporte. Por ejemplo, si soy basquetbolista, puedo hacer entrenamientos de equilibrio mientras que le estoy dando bote a la pelota, o mientras que estoy haciendo un lanzamiento, o la tiro contra la pared y la recojo. Son varias cosas que hay que ir haciendo, y que esto se puede hacer en casa tranquilamente, en un espacio reducido. Mira, Lina Navarro dice, ¿qué diferencia hay en entrenamiento y ejercicio diario por estilo de trabajo? Yo camino todo el día. Vale. El salir a caminar todos los días, si siempre haces lo mismo, si siempre vas a caminar, por ejemplo, media hora por la misma ruta todos los días, está bien. ¿Vale? Es una actividad física y está bien. Ahora, si el caminar lo quieres transformar en un ejercicio, el ejercicio es la actividad física que tú haces para mejorar tus cualidades físicas. Por lo tanto, si tú quieres mejorar tus cualidades, tienes que hacer un cambio, tienes que hacer un estímulo, ¿ok? Tienes que hacer un entrenamiento. El entrenamiento puede ser caminando, por supuesto que puede ser caminando. ¿Cómo lo hacemos? Pues variando esta caminata. Por ejemplo, un día, en vez de salir a caminar media hora, pues me preparo bien, cojo mi mochila, mis cosas, mi comida, mi agua, lo que sea, y en vez de salir media hora, pues salgo 45 minutos o salgo una hora, ¿vale? Otra forma, esto es aumentando el tiempo. Otra forma, ¿cómo puede ser? Aumentando la intensidad. En vez de caminar, pues 4 kilómetros en una hora, pues camino, no sé, pues 3 kilómetros en media hora, es decir, aumento mucho más el ritmo de caminata. Reduzco el tiempo, pero aumento el ritmo de caminata. Otra forma de entrenamiento que también puedo hacerlo caminando es haciendo cambios. Por ejemplo, si vivo en una ciudad donde las calles no son totalmente planas, sino que tienen subidas y bajadas, pues me busco una ruta en la cual empiece y acabe en un sitio más bien llano, y que a lo largo de la ruta yo pueda subir y bajar, intentando mantener una intensidad alta cuando suba, y luego cuando baje vaya bajando la intensidad para recuperar. Vale, entonces, podemos montar diferentes maneras de caminata para tener estímulos diferentes, y ya verás que después de 2 semanas vas a ver que vas a empezar a hacer adaptaciones, y son súper importantes estas adaptaciones. Ahora, aparte de caminar, y esto para todos, pero sobre todo para la gente mayor, hay que hacer entrenamientos con actividades cotidianas que nos demanden más fuerza. Por ejemplo, el solo hecho yo de levantarme de una silla, ¿vale? El esfuerzo que yo necesito para levantarme de una silla es importante. Y esto lo vemos en la gente de más de 70 u 80 años. ¿Qué cosa hacen estas personas para levantarse? Primero tienen que apoyarse de la mesa que tienen delante, o de los brazos de apoyo, o de una persona para poderse levantar. Y para sentarse también necesitan mucho más esfuerzo. Se ve mucho de eso que tú dices, Julio, o sea, cuando salen del auto, ¿no? También. Claro. O para sentarse, por ejemplo, van bajando, y los últimos centímetros, ¡pum!, se tiran. ¿Por qué se tiran? ¿Por qué se dejan caer? Porque no tienen fuerza en los músculos. Por más que luego ya puedan caminar, y caminan mucho, pero el esfuerzo que necesitan para sentarse y levantarse de una silla es importante. Claro, una silla es algo, pero el váter a veces es más bajo que una silla. Levantarte de un váter requiere mucha fuerza, que a veces no somos conscientes, ¿no? Del water, del water, del baño. Del inodoro, del baño, claro. El inodoro, sí.
Y así muchas cosas cotidianas que si nosotros vamos repasando, necesitamos fuerza. Entonces, para poder mantener esta fuerza, tenemos que hacer ejercicios específicos para esa actividad. Y entonces, alguien que le cuesta mucho sentarse en una silla normal, tendrá que hacer entrenamientos con un espacio un poco más alto. Entonces, me voy a parar, ¿eh? Si yo me falta fuerza en los muslos para poderme sentar, entonces lo que tengo que hacer es simplemente bajar un poco, no bajar tanto y volver a subir. Si tengo una mesa o algo donde apoyarme, mejor, porque entonces puedo apoyarme aquí y volverme a levantar, ¿vale? Un poco más alto de lo que a mí me cuesta. Y entonces, si yo hago esos movimientos repetidos, como si estuviera haciendo pesas, si hago 3 series de 10 repeticiones a una altura que yo puedo, que yo soy capaz de hacer, cada vez más podré bajar un poco más esa altura y entonces seré capaz ya de levantarme de una silla sin tener ningún problema. ¿Ok? Así como necesitamos fuerza para hacer ciertas cosas, también vamos perdiendo el equilibrio, ¿vale? Y por eso es que hablo tanto del equilibrio. Nosotros para caminar, para hacer todo, para entrar y salir de la ducha, para pasar por un obstáculo, por ejemplo, si salimos de la cama y hay un pasillo muy angosto, necesitamos equilibrio, tenemos que irnos apoyando. Nosotros requerimos de un entrenamiento del equilibrio. Y entonces intentar también con estos ejercicios sencillos. Y entonces estos ejercicios son importantes para poder mantener nuestras cualidades físicas, ¿no? Sobre todo de fuerza y de equilibrio. Doc, aquí Rolo, el amigo Rolo, dice: ¿el caminar todo el día en el trabajo es igual a hacer una caminata? Se ha visto, hay estudios además muy buenos en que comparan si es lo mismo salir a caminar 1 hora en una sola sesión o salir a caminar 3 veces al día 20 minutos, ¿vale? Y lo que se ha visto es que es mejor incluso salir a caminar varias veces al día que en una sola sesión. El efecto en cuanto a tiempo es más o menos el mismo, pero vale la pena si tu trabajo es activo, aprovéchalo. O sea, desde el punto de vista de salud, es que tienes una gran ventaja frente a mucha gente que tiene un trabajo más bien sedentario, ¿no? Así que sobre un bosu, dice. Claro, el bosu es como una media luna, una media pelota que es una superficie inestable para poder hacer este tipo de entrenamientos. Si lo tienes, es excelente. Otras cosas más baratas que puedes utilizar también son las pelotas de tenis, las viejas, las que ya no, la gente que juega al tenis, o si las compras baratas, las pinchas para que estén más blandas y pones 3 o 4 en línea y te paras encima con un solo pie. Y al comienzo es difícil, parece imposible, pero no es tan difícil. Y esto puede simular también un buzo, ¿no? Saludos ahí a mi amigo Víctor Raúl Canto, el peleador que corre, peleador de Muay Thai que corre y que además pronto estará por España compitiendo en carreras de trail. Víctor tiene un pendiente ahí para participar en carreras allá en España. Pues no será el único corredor de trail, ¿ah? ¿Perdón? No será el único luchador que se pasa al trail. También tenemos a Jordi Gamitron, que también es un corredor de élite aquí en Cataluña. Es muy bueno, muy bueno. ¿Y fue peleador? Sí. Creo que de Muay Thai también, ¿eh? Ah, mira. Sí. Este chico, su historia es súper interesante porque él es paleta, o sea, él es albañil.
de profesión, de oficio, es albañil. Pero o sea, lo que te quiero decir no es el que hace los planos y el que dirige, no es el jefe de obra, ¿eh? Es el que coge el ladrillo, el cemento, pone el cemento, ladrillo, o sea, los que están de albañil, cargando bolsas de cemento, y luego el fin de semana es corredor profesional y ha competido a nivel mundial, se ha ido a Portugal, o sea, compite, está dentro de los 10 top 10 de Gamito. Gamito, con G. Jordi Gamito. Doc, ya se acerca, ya va a ser la 1. Sí, sí, ya tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar esto rápidamente. ¿Sabes lo que pasa? Es que es una reunión somos los médicos de la Federación Catalana de Medicina del Deporte, y vamos a hablar ahora, bueno, no somos todos, solamente somos los pocos que hacemos pruebas de esfuerzo con análisis de gases, y vamos a reunirnos ahora todos para ver cómo vamos a seguir haciendo estas pruebas tan importantes para no tener ningún riesgo con las mascarillas y todos los aparatos. Qué interesante. Entonces el próximo jueves podemos tocar esos temas de los que van a hablar hoy día. Sí, puede ser. Claro. Sí. Bueno, Doc, entonces nada, ya lo dejamos. Darle las gracias por su tiempo, en verdad, la gente siempre muy atenta a todo lo que, toda la información, el contenido de valor que nos da todos los jueves a las 12 del mediodía aquí en Perú, 7 de la noche, 7 de la tarde allá en Barcelona. Y bueno, nada, Julio, muy agradecido, en verdad. Seguimos aquí dándole, igual seguimos nosotros todavía en confinamiento, así es que tengas un gran Día del Padre este domingo. Acá celebramos, allá también se celebra, ¿o no? No, aquí se celebra el Día del Padre, es el Día de San José. No, aquí no es el mismo Día del Padre. Bueno, pero tu familia de Perú sí te saluda por el Día del Padre a ti, ¿no? Espero que se acuerden. Bueno, muchísimas gracias ahí. Sí, yo también quiero agradecer. Por favor, Julio. Sí, quiero agradecer también a la gente que me está escribiendo, ¿no? Para preguntarme cosas, para consultas, o a la gente que simplemente me escribe para agradecer sus comentarios. Me está gustando mucho, estoy recibiendo un buen feedback aquí y estoy conociendo bastante gente que está muy implicada en el deporte y me gusta que la gente se preocupe no solamente por la parte de rendimiento del deporte, sino también por la salud, ¿no? Y no solamente en Perú, como hemos visto también hay gente. Yo quiero decirle, en Chile. Julio, antes de que te vayas, yo quiero decirle a Pilar Cantela, gran amiga, además de Atletas Perú, que ella también va a estar en el Zoom de todos los favorecidos de los streaminceros fieles que van a ser parte de este Zoom contigo. Pronto ya lo vamos a coordinar. Yo voy a hacer todo esto por interno con la jefa, con Claudia, y ya te vamos a pasar la voz y obviamente previamente vamos a coordinarlo contigo para cuadrar horarios, para que la gente también pueda darse un tiempo. Posiblemente lo tengamos que hacer al mediodía de alguno de los otros días que no sea jueves, obviamente, ¿no? Bueno, Julio, nada, ya te dejo para que puedas entrar a tu reunión, que me imagino será virtual, ¿no es cierto? Sí. Ahorita cierro aquí y empiezo con la otra. Perfecto, listo, Julio. Un abrazo grande. Gracias a todos. Te dejamos, nos vamos a despedir con una lluvia de likes para Julio. Ahí está. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Nos vemos el próximo jueves con Julio. Gracias a la jefa, a Claudia. Y listo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Buen almuerzo. Y seguimos con los live en Atletas Perú. Siempre en vivo aquí. Listo, Julio. Gracias, abrazo. Saludos a todos.